el panel de candidatos al gobierno regional de Arequipa. Y están con nosotros de izquierda a derecha el señor Farrere Ataukuri de FREPAP. También el candidato Gustavo Rondón Fudinaga, que representa al movimiento Fuerza Arequipeña, y Juan Valencia Postigo, que postula por el partido Perú Libertario. Vamos a iniciar, como siempre, con 3 minutos para exponer su propuesta, cada uno de ellos. Y vamos a iniciar con el señor Farrere Ataukuri. Son 3 minutos que comienzan a correr ahora. El micro. Buenas noches a todos y gracias por la oportunidad de hacer conocer mi partido político, el FREPAP. Fundamentándonos en la doctrina de nuestro partido, que es atender al prójimo con un auténtico amor, guiados por la doctrina de la ley real, para poder atender y en muchos casos sin esperar nada a cambio. Eso se lo hemos demostrado al país entero cuando estamos más allá de 40 años en la frontera viva del Perú desarrollando programas agrícolas, llevando desarrollo, cultura, donde aún el Estado no hace presencia. Y creo que ningún partido político se ha dedicado a defender la soberanía de la patria como lo hace el Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Y quiero dar un agradecimiento como ciudadano a mi propio partido, porque más de 120.000 familias, a través de nuestro ideólogo y fundador del partido, el maestro Ezequiel, lo que nunca hizo ni siquiera en el gobierno del señor Belaúnde, ni siquiera con el APRA, con apoyo financiero, con aviones, con tecnología, con ingenieros, y no queda un solo peruano de esos proyectos. Pero nosotros, más de 40 años. Y cualquiera que quiera hablar de agricultura, ojalá tenga los 40 años de experiencia como lo tiene el FREPAP. Por eso que nosotros defendemos la vida y la salud y necesitamos aguas limpias, libres de contaminación. La minería que la hagan más allá de aquellos cerros donde no perjudique el agro, no genere muerte, no genere gasto y presupuesto al Estado, como va a suceder aquí en Arequipa por efecto de esta mina. El cuerpo médico se cansará trabajando y nunca va a resolver los problemas y nos hace gasto al Estado. Aparecerán enfermedades cancerígenas y desconocidas que muchos no lo podrán resolver. Por esa razón el Frente Popular Agrícola FIA del Perú hace un trabajo preventivo por la salud en base al desarrollo agrario. Para eliminar la pobreza, también nos fundamos en el eje de la agroalimentación. Tenemos un vivo ejemplo en Arequipa y todos lo conocen. Cuando las Pampas de Majes, la primera etapa, solamente había lagartijas. Una vez que llegan los colonos se han generado más allá de 80.000 puestos de trabajo y hoy día muchas familias trabajan en el lugar, no solamente los agricultores. Ahí se ha generado trabajo para comerciantes, para industriales, para bancos, economistas, abogados, médicos, aún para aquellos que viven también en la calle. Una mina no genera esa cantidad de trabajo. Los proyectos sociales nosotros sí los abanderamos. Por esa razón defendemos Majes Iguas 2 y queremos que esto sea repartido y vamos a reformular el proyecto Majes. Vamos a poner en ejecución un proyecto nuevo del manejo hidráulico para irrigar tierras desérticas con aguas de mar. Muy bien, tiempo vencido. Es el turno ahora del candidato Gustavo Rondón Fudinaga. Adelante. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer la invitación del Búho, expresar mi contento de encontrarme con Carlos, con Mabel y obviamente también estar compartiendo las ideas a gobierno regional de Juan y de Flauber. Nosotros, lo más importante es en nuestro plan, menos fierro y cemento, más cuerpos y almas, ¿no? Hay que destinar mucho más a lo social. Un eje importante para nosotros es la interconectividad. Hay que sacar la sierra a la costa y viceversa. Entonces allí, por ejemplo, Cotahuasi, el cañón del Cotahuasi, que es más profundo que el del Colca, debe salir hacia Caravelí y hacia Ocoña.
el de Chicha, Salamanca en Condesuyos debe salir también hacia Camaná y obviamente completar lo que ya es Punta Colorada hacia el Valle de Camaná. El otro rubro importante es la empleabilidad total, plena. O sea, con los proyectos emblemáticos, obviamente hay que tratar de llegar a esos 160.000 a 180.000 puestos de trabajo que puedan dar un empleo pleno en la región Arequipa. Obviamente salud, educación, que son baluartes dentro de todo desarrollo humano, ¿no? La salud, por ejemplo, tiene que estar el Honorio Delgado en un hospital de alta complejidad, hay que construir una torre paralela para unirla a la que hay, completar lo que es Goyeneche, también Maritza Campos, Chala, Camaná, Cotahuasi, hay que terminarlos de construir y también de equipar, y con el personal que ya además está asegurado. Educación, hay que hacer jornada escolar plena. Al niño se le tiene que asegurar la alimentación, descubrir talento, practicar deporte y también ponerle un oficio para no solo prepararlo para la universidad, sino para la vida en general. Y un baluarte que para mí es importante es la lucha frontal contra la corrupción. Yo he estado de congresista, 2 veces presidente de la Comisión de Fiscalización. Hoy el país ve a los políticos y los asocia con corrupción y creo que hay que empezar a devolver confianza a nuestra gente. Y eso solo se puede hacer con participación y con transparencia. Hay que activar la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que incluya Contraloría, que incluya las ORSIS, que incluya Defensoría, a Ministerio Público, Poder Judicial, y partiendo desde los casos emblemáticos, hacer lucha frontal. También la transparencia, ejecución de cuentas, ¿no es cierto?, tratar de que se rinda permanentemente cuentas y la participación de los colegios profesionales y también de las universidades, porque no es posible que haya expedientes que después tienes que hacer adendas, que después hay defectos, que se sobrevaloraron, etcétera. Entonces, allí la lucha contra la corrupción la tenemos que librar absolutamente todos. Y sueño hacer de Arequipa una región humana, moderna y exitosa. Muy bien, tiempo cumplido. Gracias. Es el turno ahora del candidato por el Partido Perú Libertario, Juan Valencia Postigo. Adelante. Buenas noches a los amigos del Búho que nos han invitado a participar el día de hoy. La primera cosa que quiero manifestar aquí es que tenemos que recuperar Arequipa del secuestro en el que se encuentra. Arequipa se encuentra secuestrada por grupos que fungen de políticos. Ahí está el problema. ¿Quiénes hacen política en Arequipa? Los que manejan los millones. Aquellos que están financiados por las empresas mineras. Y eso se refleja con solamente salir y caminar por cualquier calle. Y vamos a encontrar, ahí están los millones. Y nosotros decimos, ¿y de dónde van a recuperar esos millones? ¿No? ¿Quiénes son los que financian? Y eso es lo que tienen que aclarar los candidatos. Y por eso nosotros decimos, Arequipa está secuestrada. Y la primera tarea en Arequipa es cómo recuperar las instituciones públicas que tenemos. Llámese gobierno regional, consejo provincial y los distritales. Todo es corrupción, todo está putrefacto. ¿Y qué hablar del Poder Judicial? Y nosotros, a diferencia de Gustavo, no creemos pues en la Contraloría, porque sabemos quiénes gobiernan este país. Aquellos que han hecho una constitución delincuencial, no, a la medida de los grupos de poder. Y creo que la primera tarea que tiene que hacer el pueblo de Arequipa es recuperar estas instituciones. ¿Cuántos han ido a una cárcel? Y ahorita tenemos el caso de Omar Candia, de verdad. Hablamos de corrupción, sí, pues Omar Candia acaba de salir como un angelito gracias a un juez probo. Este tipo de poder judicial no nos importa. Y por eso participamos, no porque Juan Valencia quiera ser el gobernador.
Esto obedece a decisiones de organizaciones sociales, porque nosotros siempre hemos estado en las calles pues luchando, a diferencia de aquellos que aparecen el día de las elecciones. Todo el mundo es Juan Bueno, no. Todo el mundo ofrece el oro y el moro, ¿no? Aquí hay gente que ha participado en cargos públicos y preguntó, ¿y cuánto hicieron? ¿Quieren hablar del tema de salud? A ver, que digan pues, ¿cuánto hicieron? Tenemos un hospital general que no le sirve a nadie. Por eso nosotros decimos, la primera cosa, hay que empezar a producir, Tiempo a hacer cumplido, agricultura. Señor Valencia, muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas con el señor Ataucuri. Señor Ataucuri, usted dice que llevan 40 años sosteniendo algunas propuestas o ideales, pero realmente la gente quiere saber qué cosa es el FREPAP, por qué el FREPAP participa en política hace tanto tiempo y esperando conseguir qué. El FREPAP primeramente lo que busca es el cambio de la estructura humana desde su corazón. La doctrina de nuestro partido es esa realmente. Porque hacer obras, puentes, calles, edificios, hay equipos técnicos, eso es realmente sencillo. ¿Y desde la política se puede hacer eso? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo? Con el ejemplo. Se habló de corrupción. Tiene usted que ser una persona transparente. Aquí no hay robo, no hay engaño. Debajo de la mesa no hay ningún acuerdo. No hay adendas. Corruptos a su casa. Pero para manejar el presupuesto del Estado es fácil detectar un corrupto. A ver usted, hágame una insinuación de corrupción inmediatamente al Poder Judicial. Pero las autoridades se han coludido con ellos, recibiendo yo no sé cuánto. Esa es una prueba que se puede cambiar. ¿Sería en una gestión, por ejemplo, más bien de normas morales y cómo resolvemos los problemas del día a día, los económicos, el caos, el transporte, la falta de infraestructura, etcétera, etcétera? Los proyectos que nosotros tenemos, igual que cualquier otro partido, y los proyectos están ya encaminados, los proyectos están en mesa, solamente hay que hacerlos ejecutar. Proyectos del propio partido, generación y reducción de la pobreza en base a la agricultura. ¿Ya? Apartamiento del trabajo minero donde perjudica. Reflotación de la micro y pequeña empresa, ¿ya? Y para esto tenemos convenios firmados, gracias a Dios y a gestiones internacionales, convenios con el Banco Mundial. Llega el dinero a la microempresa, llega el dinero, pero acá, ¿qué pasa? Llega a los bancos y a las cajas municipales a un 3% y nos prestan al 17%, nos ahorcan, creando el fondo fiduciario para recibir dinero directo a favor del empresario. El FREPAP propone manejar el interés y la tasa que maneja el Banco Mundial. Y tenemos el convenio firmado, ahí lo puede leer. Bien, pero Para sus resolver proyectos, así como su nombre, es orientada a la agricultura. Usted habla de fronteras vivas, propone una sociedad más bien campestre, nos pinta un paisaje, no sé, bucólico. Lo real es que el mundo ya no puede sostenerse solo con la agricultura y con esos métodos tradicionales, ¿no? ¿Qué plantea para una sociedad moderna y una gestión eficiente, que es lo que la gente pide? La parte agraria, como ejemplo y como modelo, y para que sepa el país que este es el único partido que por autogestión, sin un centavo del Estado, sin ningún tipo de apoyo, hacemos algo para el Perú. Como ejemplo, esta es nuestra mayor bandera, pero me habla de modernidad, de cosas contemporáneas. ¿Acaso es difícil hacerlo? ¿Acaso es difícil comprometer tecnología del mundo? ¿Acaso es difícil hacer irrigaciones o proyectos o edificios o circuitos viales? Lo que sea viable en base a los presupuestos, realmente. Tecnología, competitividad, modernidad,
Pero, ¿y por qué ustedes no han ganado ninguna elección? Vamos, perfecto. Cuando se funda el partido, sale nuestro ideólogo, nuestro fundador, y le dice al Perú: yo puedo resolver los problemas, sobre 3 ejes fundamentales: agro, eliminación de la corrupción y llevar a un reflotamiento el trabajo de la multiplicación de puestos. Nadie creyó, nadie confió, pensaron de que los grandes tecnólogos, como ese señor ese día, los Vargas Llosa, y la sociedad piensa de que si usted no es ingeniero, abogado, médico, y si usted es un vendedor de plátanos, usted no puede administrar el país. No confiaron en nuestro varón. Bien. Pero ¿qué ha demostrado la actualidad? Hoy día se están llenando de cárceles, esos profesionales. Y hay muchos expedientes judiciales que hasta los presidentes tendrán que ir a la cárcel. Bien. O sea, se demuestra que no es necesario ser profesional para administrar un país. Bien. Valores, si no hay valores, mejor vaya a la casa cualquiera de ustedes. Bien, usted ha señalado que lo sustancial, lo verdaderamente importante es el agro, y que lo demás es muy fácil de hacer. Pero aquí tenemos a la señorita gobernadora, que está por terminar funciones, con la variante de Chumayo a medias, y no parece sencillo hacerlo. El alcalde se ha propuesto hacer un intercambio vial en cada esquina en lugar de hacer vías troncales, que es lo fundamental. No podemos hacer un intercambio vial en cada esquina. ¿Cuán fácil es hacer esto, según usted? Muy bien, señor. Es que fácil es pues ofrecer el oro y el moro y ponerle un castillo frente a su persona. Qué fácil es para ganarse la confianza, para irse en reelección y para irse al gobierno regional. Qué fácil es engañar al pueblo con algo que nunca va a poder hacer, porque ni siquiera cuenta con los presupuestos y los proyectos debidamente, ¿no? Pero con la considerados variante, conciencia por social. ejemplo, ¿qué haríamos con la Ya. variante? Si le ha faltado gestión a la doctora Yamira, es su problema. Si le ha faltado gestión. ¿Qué haría usted? Dennos la oportunidad al FREPAP para que todas las obras que están ¿Qué haría usted inconclusas de se tienen que terminar. Confíen en el FREPAP y verán. Hemos trabajado, señor, por autogestión. Tenemos convenios ahora internacionales para manejar a favor, para generar más allá de 500.000 puestos de trabajo en la región, sobre el eje de la agricultura, la microempresa y el turismo. Claro. Usted ha señalado lo del agro, las fronteras vivas. Si creemos en lo que usted dice, bueno, pues es elogiable, ¿no? Es importante lo que han hecho, no tenemos por qué dudar de su palabra. Es elogiable. Y señala usted, permítame reiterarle, que lo subsecuente es fácil, es sencillo de hacer. ¿A quiénes se pelearían ustedes? Usted ha mencionado además que no es importante, yo convengo con usted que para dirigir un país no es importante de los títulos, no son importantes los títulos. Convengo con usted, no es necesario. Los que tienen títulos nos han defraudado, pero ¿a quiénes se pelearían ustedes? ¿Con quiénes trabajarían ustedes? Ustedes tienen experiencia en el agro, más no en lo otro. ¿Con quiénes trabajarían? Bueno, primeramente por la línea de la ley, lo que considera la Constitución, vía MEP, vía convenios de transferencia. Tenemos el Banco Mundial, tenemos el CAP para los proyectos que nosotros proponemos al desarrollo del país. ¿Ya? Vamos a ver la forma de hacer todo el recupero necesario a través de iniciativas legislativas, a fin de que todas estas empresas que nos adeudan tengamos mayor dinero. Aquí tienen que pagar todas las instituciones que están dejando de pagar, como usted paga impuestos y como yo los pago. Todo tipo de instituciones, ¿no?, religiosas, universidades, que generan con la educación y con esta situación de la religión, tienen que tributar igual que todos, cobrando a todas las empresas, que yo no sé por qué las autoridades en gestión no han hecho eso. ¿Difícil? Usted No ha lo señalado que la minería hace daño. Entonces, ¿toda la minería en general hace daño o usted consideraría algo? Donde no haga daño, donde esté mucho más adentro, sin malograrme las cuencas, sin malograrme los manantiales ni los ojos de agua, hay que reivindicar el derecho de la posesión y la propiedad a las comunidades campesinas, porque de ellos es ese recurso que hoy día se utiliza mal, a favor de las empresas que vienen de esmero de nosotros.
cerca de las ciudades, malogrando las cuencas agrícolas, nuestro partido, mi persona no podría aprobar. Por esa razón, mi Valle de Majes, porque yo soy majeño, mi Valle de Majes que pretenden poner en ejecución a través de esa franal, malogrando el Valle de Majes, que es 3 veces más amplio que lo que es Tía María o el Valle de Tambo. Ese río tiene en su caudal 5 veces más agua que el río de Tambo durante todo el año. Y aparte del Valle de Majes, la cuenca arrocera de Camaná. Yo no sé si a nuestros camanejos y majeños vamos a tener que aceptar. La lucha por el Valle de Majes va a ser peor que la de Tía María. Muy bien, muchas Tenemos que defender el agro, porque es vida y salud. Bien, el turno del señor Rondón. Le preguntaré lo que le pregunté al señor Falconi cuando estuvo con nosotros en el café electoral. ¿Por qué ese afán de postular? Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postulaciones. Además, por Vamos Vecino, Primero Perú, Alianza por el Futuro, Fuerza Democrática, Arequipa Renace, Solidaridad Nacional, y ahora está en Fuerza Arequipeña. De todas estas postulaciones, tiene una ganada. ¿Es que el bicho de la política realmente es algo que no se puede dejar? A ver, una de las cosas que es importante también es que creo que no está mal en lo que es postular. Tampoco creo que se debe poner en el plano del negativismo. Alguien, por ejemplo, me decía, colegas de ustedes, que yo he salido en las elecciones por lo general en segundo puesto, si se revisa la estadística. Y obviamente alguien decía, pues usted ha fracasado porque no ha ganado. Es como preguntar a Mabel si su hijo sale en el segundo lugar en una elección, en una competencia, es fracasar. Así sea el último, no es fracasar, tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? En el fondo creo, a Gustavo Rondón lo que le anima, yo soy médico de profesión y yo siempre estoy en el servicio público, yo soy un servidor público y los cargos que hay son para servir a la gente y si se puede hacer, hay que hacerlo. Nosotros hemos sido invitados y yo siempre he dicho, amor con amor se paga, ¿no? En ese sentido, en el fondo la idea es que tú puedas poner lo mejor de ti para poder hacer cosas. Por ejemplo, en el sector salud, nosotros, al margen de algunas situaciones, por ejemplo, se está desconcentrando, descentralizando, porque no hay otra manera de solucionar la salud. Hay que hacer que Chala en Carabalí funcione, Cotahuasi allí en La Unión, Camaná igual, el Cono Norte Maritza Campos, Alto Inclán en Islay, el nuevo Goyeneche. Justamente, y obviamente eso hay que claro, trabajar. todos esos son proyectos, pero lo real es que ya nos hemos cansado de decir y leer en los periódicos que los servicios de salud están cada vez peor, el Goyeneche colapsó, el Honorio Delgado ya no se diga, la situación en salud específicamente es realmente una de las peores y usted ha sido gerente regional de salud, entonces ¿cómo nos puede ofrecer cosas en salud con esa experiencia? Le pregunto. Bien, creo que la gente siempre ve el punto negro y no los miles de puntos blancos, ¿no? En ese sentido, nadie tiene tampoco una varita mágica, ni se ha casado con hechizada ni con mi bella genio. Los proyectos duran alrededor de casi 2 años, ¿eh? Sin embargo, estos proyectos ya están vivos. O sea, ya Cotahuasi, que hemos visitado, ahora viene la parte ya del equipamiento y terminando ello viene todo lo que es el recurso humano que también está asegurado. Más bien eso nunca se ha hecho antes. O sea, creo que tenemos que cambiar esa mirada sombría y creer que hay una varita mágica y uno solucionó el problema. ¿Cómo Se ha hacemos hecho para mucho recuperar en ese la sentido. fe en la política? Usted, por ejemplo, ha sido congresista y también sabemos que el Congreso va deteriorando su imagen cada periodo más. El Congreso actual está por los suelos, ¿no? Pero el Congreso que usted integró no estaba muy lejos de eso, ¿no? Esa experiencia de congresista, ¿usted cree que lo ha mejorado como político o por el contrario, como la mayoría piensa, salen, digamos, como con una escuela, ¿no? Yo creo que es otra mirada sombría, Mabel. O sea, creo que un pecado original es generalizar. Yo, por ejemplo, de mi paso por el Congreso, yo tengo que decirte que he hecho 108 proyectos de ley. Cada proyecto de ley es casi una tesis, para quien no entiende bien de eso. Lo segundo es que hemos sido los terceros más productivos. O sea, yo no me he ido a calentar el asiento.
Hemos hecho 18 leyes, entre ellas la comida chatarra, la protección al cóndor, el Castillo Forga, la historia clínica electrónica, delitos que sancionaban lo informático, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido hemos investigado 2 veces presidente de la Comisión de Fiscalización, a Nadine Heredia, a Ollanta Humala, mi familia se ha expuesto, Ecoteva de Toledo, Susana Villarán, Álvarez hoy preso, presidente de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca igual, preso. O sea, en ese sentido, creo que cuando nosotros tendemos a minimizar lo bueno, ¿no es cierto?, a tener una mirada sombría o de ver solo fracaso, crítica, digamos, y generalizar que todo, oiga, yo no creo, miren, de los 130 congresistas, yo no creo que todos sean malos. Usted habló Punto primero, de la ¿cómo creer, fiscalización? por ejemplo, de un periodista que todos los periodistas Obviamente. o de todos los candidatos? Yo más bien haría una reflexión con algo que muy bien lo dijo Juan. Por ejemplo, el ciudadano sí tiene opción a ser el que decida. O sea, podrían poner los paneles que quieran, ¿no? Bien sabemos que muchos que están mezclados en corrupción, otros ligados a las mineras, que tienen full de publicidad y todo lo demás. Perfecto, pero si el ciudadano es consciente, no va a votar obviamente por ellos. Bien. Y lo otro que también es importante, el hecho es que si están ligados a mafias de tráfico de terrenos, con esto termino. Ahí habría que tener, ¿no? Usted ha presidido la Comisión de Fiscalización buenos años, no sé si... No, ya han sido 2 periodos. 4 años. No, 2 periodos. 2 años. Sí. Ok. Bueno, algunas de las cosas que, por ejemplo, fiscalizó la gestión regional acá, también hubo proyecto sobre tema de invasiones, de la comida chatarra, pero ¿qué es lo que falla? Que ninguna de esas cosas está funcionando. O sea, al final ese informe de fiscalización terminó en nada. La comida chatarra no la aprueba. Qué bueno que me lo ¿qué está preguntes, faltando? qué bueno que me lo preguntes, porque justamente esa es otra mirada siempre negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos son leyes. Yo no soy el Ejecutivo, o sea, yo puedo hacer la ley, pero el Ejecutivo es el que tiene que hacerla cumplir. Nosotros a Guillén Benavides lo pusimos en la Comisión Supranacional de Delitos, porque él era el integrante cabecilla de una organización criminal. O sea, eso significa, suena duro, pero significa que tenía un aparato aparte, que por ejemplo se compra un lote en las expropiaciones a $23,000 y se compra en 4 millones, o sea, cosas por así. Pero eso ya no castiga a Gustavo Rondón. O sea, Gustavo Rondón ha trabajado de lunes a lunes, sábados y domingos, 24 horas. Sí se ha hecho eso de Nadine Heredia, eso de Ollanta Humala y que han ido a la cárcel, el lavado de activos, eso ha sido investigado por nosotros. Y entonces, si por ejemplo cayera en los cuellos blancos y no pasara nada, o sea, Gustavo Rondón no va a tener la culpa, Mabel, ¿no es cierto? Y si no sale en el periódico o en el Búho al día siguiente, no va a ser, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido creo que sí hay que este es un café electoral, sí, ¿no es cierto? así es. Y entonces en esa licencia, justamente creo que el país tiene que saber relevar lo bueno. Hay que castigar lo malo, por supuesto, pero tampoco hay que meter a todos en el mismo saco. Permítame hacerle la pregunta. Bueno, usted ha mencionado la jornada escolar plena. ¿Qué debemos entender por jornada escolar plena? ¿Todo el día, como era en la década del 60? Correcto. Mañana y tarde. Y hay que empezar ahí en Guargua, de donde también procede Flower. O sea, hay que empezar en esos colegios que están alejados, o sea, los niños caminan 2 horas, hora y media para llegar a su plantel. ¿No es cierto? Porque ustedes que conocen seguro, los caseríos, las estancias, todo es alejado. Claro, pero o sea, ¿qué hacer? El profesor llega el martes y parte el jueves. Correcto, esa es parte de la corrupción, ¿no es cierto? En ese sentido todo eso hay que corregir. Pero una cosa que no nos desvía es, el niño, nos quejamos de la anemia, de la desnutrición, al niño hay que garantizarle el alimento, hay que hacer que almuerce en el colegio y por la tarde haga la tarea de la mañana, con un docente especializado, porque seguro que ni Mabel, ni Carlos, ni Gustavo van a ser docentes. Segundo, hay que descubrir talentos, hay que hacer practicar deporte para la salud. Y tercero, hay que hacerles un oficio para que no salgan solamente para universidad, sino para la vida. ¿Cómo podríamos garantizarle un almuerzo más o menos decente a los estudiantes, a los alumnos, sobre todo esos pueblos alejados, si Caliwarma no puede ni siquiera darles un desayuno que los infecta, los contamina, los enferma? Bueno,
Vuelvo a reiterar, ¿no? Un caso de Caliwarma, ha habido siempre intoxicaciones y todo lo demás, pero eso no te puede hacer tener una mirada deprimida, Carlos. En ese sentido, hay que reforzar Caliwarma, hay que ver cómo los comedores populares, ¿no es cierto?, en esos pueblos también contribuyan. O sea, tú quieres seguir en que los niños sigan desnutridos, sigan con anemia, el profesor haciendo esfuerzo y los niños se duerman a media clase, eso no podemos permitir. O sea, eso hay que hacerlo, sí o sí, hay que hacerlo. Porque si nos quedamos en la mirada deprimida, seguramente que no vamos a no hacemos nada, sí. Y quisiera mencionar uno de los aspectos que ha asignado la labor, la gestión de la señorita Osorio, que está en el gobierno regional. Cuando se le planteó la solución al problema de Tía María, ella dijo, mi labor no es convencer a nadie. ¿Gustavo Rondón convencería a alguna de las partes en conflicto? A ver, ustedes que son periodistas alturados y conocedores, Tía María es una decisión del nivel nacional. No, claro, pero... Punto primero. Ella mencionó que no iba a convencer, no iba a poner su granito de arena. Yo no tengo que comentar sobre la gobernadora, ella tiene su candidato, que es el general Cabrera, pero y obviamente tendrá que ver. ¿Intentaría convencer a alguien? Lo que tengo que decir es que la población es la que tiene que decidir. La población es la que tiene que decidir con la parte técnica del nivel nacional. Lo que nosotros íbamos a hacer en Tambo, como vamos a hacerlo en todos los ríos que hay en la región Arequipa, por ejemplo, para el Tuturi, me dan una buena noticia, ayer conversaba con unos técnicos en Lima, creo que va, porque Tolapalca ya le han asignado a Puno que estaba reclamando, Quinistaquilla, Samoquegua y obviamente el Valle de Taro. Paltuture, que está en cabecera de Cuenca, nos va a dar agua pura, sin arsénico, sin boro, para todo Islay. Y vamos a hacer las cuencas de Carabelí, que nacen en Ayacucho, la de Jaquí y Yauca, hay que hacer la de Charcana en Cotahuasi, ¿no? Y hay que hacer en Chicha, Salamanca, el proyecto ARMA. Entonces, hay que hacer eso que más bien no se ha hecho, en los micro represamientos, ¿no es cierto? La agricultura familiar, todo eso tiene que desarrollarse, Carlos, porque si estamos hablando de alimentación, tiene que hacerse. Y esa interconectividad de sacar la costa a la sierra, ¿no es cierto?, de la sierra a la costa, es para que lleves pescado desde la costa, vaya arriba por Chaucal y todo lo demás, y la fruta que se pudre en esos valles tan profundos, bajen hacia la costa y se reactive economía. Ahí hasta el turismo, porque hay ruinas pre-incas. El Inca salía a Puerto Inca, ahí en Carabelí y todo lo demás. O sea, hay que ver cómo vamos avanzando en todo esto. Pero no podemos tener miradas sombrías. Gracias. Gracias. Muy bien. Es el turno del candidato Juan Valencia Postigo. Cuando uno hace una búsqueda sobre usted en Google, lo primero que sale es que usted quemó una bandera chilena en la Plaza de Armas, protagonizando en verdad un hecho muy polémico. ¿Se arrepiente de esa acción o la volvería a hacer? La primera cosa que quiero responder, lo haría 1000 veces. Así. Yo me considero un patriota. ¿Cómo me voy a arrepentir? He estado en Chile. ¿Sabe lo que hacen con nuestra bandera en Chile? ¿Sabe usted cómo nos tratan en Chile? Yo no entiendo. ¿De qué me podría arrepentir? Chile ahorita acaba de tomar todo el comercio nacional. Chile acaba de comprarse el aeropuerto Rodríguez Ballón, la empresa de Piñera. Y de verdad que los millones nos nubla tanto que nos olvidamos hasta de la patria. Y salen por ahí a reclamar por qué se quemó la bandera chilena. De verdad, me incomoda. Yo me he formado en la escuela de Velasco y quiero a mi país. Y por eso nosotros creemos que la única solución para nuestro país es la agricultura. Acaban de vender Majesiguas 2. Sí, pues, los negocios se hacen en Lima. Los que compraron en Olmos 25.000 hectáreas, estoy hablando del Grupo Gloria, ya lo compró, pues. Y ahí está justamente la justificación del viaje, el último viaje de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Cuando llega a Arequipa,
¿Con quién llega Kuczynski? Con su compadre Víctor Rodríguez, en el avión presidencial. No. Y nadie quiere fiscalizar. Y yo me quedo sorprendido cuando habla Gustavo de la fiscalización. ¿Y por qué no fiscalizó a los Fujimori, que se han agarrado la mina y Cerro Verde, cuando la valorizan en 42 millones y termina siendo vendida, no, al mes, no, Sí, en señor 750 millones? Señor Valencia. Aquí hay mucho que discutir. Efectivamente, usted habla en la anterior intervención también mucho sobre la corrupción, pero usted dice ser representante de organizaciones sociales. Así es. Las organizaciones sociales, básicamente vinculadas a grupos de izquierda y los partidos de izquierda, también tienen sonadísimos casos de corrupción. Para mencionarle solo uno, el de Pepe Julio Gutiérrez, en esa lucha precisamente por el tema Tía María. Y podríamos también hablar de, a nivel internacional, los partidos de izquierda o gobiernos de izquierda están comprometidos en gravísimos hechos de corrupción. Es decir, la corrupción no es de un solo grupo social. Mire, yo quiero partir de lo siguiente. Aquí hay una lucha entre Estados Unidos por la hegemonía. Entonces, hablar de la corrupción resulta que ahorita se le mira a qué partido político financió Lula. ¿Y por qué no nos preguntamos cuántos partidos aquí son financiados por el imperio y qué intereses defienden? Habría que preguntarse eso. ¿Qué móviles hay detrás de Venezuela? ¿La democracia? ¿Usted cree que esto que hacemos el acto de sufragio cada 4 años es democracia? ¿Dónde? Y nosotros creemos de que hay que construir el poder popular. Hace un rato hablan de la lucha anticorrupción, por ahí, el día del debate que tuvimos con Alfredo Segarra, miren lo que dice, que hay que nombrar un zar anticorrupción. Miren la historia de los zares, ¿no? Resulta que los zares, aquí va a solucionar el pueblo en la medida que se nombren tribunales populares elegidos por el pueblo, no por ese famoso Consejo Nacional de la Magistratura, pero donde solamente reinaba la coima, y ahí tenemos los resultados. Bueno, ese ¿Cuántos discurso sinostrosas antiimperialista de los grupos de derecha ha llevado a Venezuela a la situación en que se encuentra? ¿Usted qué opina concretamente del presidente Maduro y de la situación de Venezuela gracias a ese discurso, precisamente? Fíjese, Maduro, como los venezolanos que se encuentran acá, son víctimas, pues. Víctimas del bloqueo comercial implementado por el imperio norteamericano y los grupos de poder en este país, los grupos de la corrupción, de los compadres de Alan García, así, Pero Carlos también Andrés de la Pérez. demagogia, ¿no? También No, de la demagogia no, y aquí de la no hay corrupción demagogia. al interior de ese gobierno. Demagogia. No, no Yo es quiero demagogo. decirle una cosa, habría que investigar. En Venezuela acaban de entregar 3 millones de vivienda. Ahora yo le quiero decir, de nuestros gobiernos democráticos, comilla, ¿cuántas viviendas han entregado al pueblo? No, habría que preguntar eso. Bueno, entonces regresando a nuestro país y a nuestra ciudad concretamente, los dirigentes populares en Arequipa están vinculados a grupos de tráfico de terrenos. Por ejemplo, el caso de los malditos de Chubivilca, que alcanza efectivamente autoridades, como el exalcalde Alfredo Segarra, pero también involucra a dirigentes que han tenido el discurso que usted nos dice ahora, y en nombre del pueblo, en realidad también se han enriquecido. Le puedo dar varios nombres, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo en lo personal no me afecta lo que acaba usted de decir. Cuando hablamos ahorita de los malditos de Chumbivilcas, habría que preguntarle a Alfredo Segarra, porque él es el cabecilla. ¿Y quiere usted pruebas? Entregamos las pruebas.
Sería ¿Quiere ideal. usted pruebas de cómo se maneja el gobierno regional? ¿Cómo manejan el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo se maneja la caja chica, que es Autotema? ¿Cómo vendió el señor Ismodes los terrenos en Majes? Entonces yo le digo, hay mucho que discutir. Lamentablemente, pues, los espacios a los que no tenemos dinero, ¿no? Para nosotros, pues, tenemos que hacer política a medias, porque desde el Jurado Nacional de Elecciones, fíjese a nosotros qué casualidad, el día que estamos armando la lista, se nos apaga la luz en esa cuadra. Después, nuestra resolución sale al último. ¿Qué le parece? Mientras los otros ya estaban haciendo campaña, claro, se sentían seguros, porque este país está podrido, pues. Permítame. Entonces, ¿en quién podemos confiar aquí? Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo financia usted su campaña? ¿En qué consiste su campaña y cómo la financia? ¿Con qué recursos? Con un poco de combustible y un poco de volantes. Y nosotros vamos al pueblo a discutir los problemas. Nosotros no hacemos comercio de la política, tenemos un trabajo directo con la masa. Y porque pensamos de tomar el gobierno regional, lo primero que vamos a hacer es utilizar el elefante blanco de Guillén Benavides, siquiera que sirva de algo, para hacer asambleas de todo Arequipa y las decisiones importantes que se hagan ahí, porque la democracia no es firmar un cheque en blanco, voto por ti y haz lo que te dé la gana, ya después arreglamos cuentas. Usted ha hablado de recuperar las instituciones para los arequipeños, para la ciudadanía. Entendiendo que si usted gana las elecciones del gobierno regional, usted es el presidente, con los consejeros, ¿cómo es que usted, en qué forma usted recuperaría, qué cambios en la estructura del gobierno regional haría para que participe la ciudadanía? Porque hay un presidente regional o una presidenta regional y consejeros. ¿Qué cambios haría en la estructura? Nos vamos, consejeros, más a la cancha y que participe el pueblo. Hay que decidir sobre tía María, que decide el pueblo, pero que decida pues en serio, ¿no? Ahí estaremos viendo hasta cómo funciona nuestro poder judicial. ¿Quiere usted hablar de democracia? Esa es la democracia auténtica, no esta democracia que nos venden, que no le sirve a nadie. Y los resultados están ahorita para la vista. ¿Y haría usted ya no da para más. ¿Haría usted un referendo, una consulta popular en el Valle de Tambo? ¿Cómo sería la participación de la ciudadanía o en una asamblea? Mire, ya Arequipa creo que se pronunció. Yo no sé por qué traemos, O sea, ya insistimos. está decidido. Lo de tía María para usted está decidido. Pregúntele al pueblo de Arequipa. Pregúntele al pueblo de Arequipa. Y lo segundo, quiero decirle, ¿en qué nos beneficia la mina? Para pagar la deuda externa. Usted la ha contraído. Yo. ¿De qué debemos? Bueno, pero la minería la región nunca ha sido solución. y el país son mineros. La región, toda la región y el país y el Perú es minero. Yo quiero hacerle recordar que antes de que lleguen los españoles al Perú, no había minería. ¿Cómo que no? No, nunca ha habido Señora minería. Zipán, La esencia de la economía, antes de Era que la llegue España, agricultura, pero era también pues había el minería. agro. También había minería. Claro que llegue España y sometieron a un pueblo con el costo de vidas humanas por la ambición del maldito oro y que persiste hasta ahora. Claro, pues, cuando queremos hacer política solamente nos abocamos a hablar de la minería y la agricultura. 160.000 se alimentan con 18.000 hectáreas en el proyecto Majes Pedregal. ¿Y qué quieren hacer ahora? Entregar las tierras, como ya está el proyecto Pampas Verdes, ¿cierto? 240.000 hectáreas. ¿A quién le van a entregar? ¿Al pueblo? Claro, pues el pueblo sirve para doblar sus lomos y trabajar para los caínes del sur, para los verdugos, para aquellos que nos quitaron el territorio, para aquellos que violaron mujeres. ¿Qué correspondería, permítame cambiar de tema, qué correspondería hacer con estas obras inconclusas, que entiendo a usted no le deben gustar mucho, como la variante de Uchumayo, la carretera La Joya,
y algunas otras. Simplemente manifestar lo siguiente, de que tanto la gestión de Guillén Benavides, que está manchada desde la corrupción hasta la sangre, 2 muertes en Majes Pedregal, 2 muertes que lleven su conciencia al señor Guillén, y nadie lo sanciona, nadie, claro, pues está viejito ya, ¿no? Y el otro tema sobre la gestión de Yamila, ¿qué podemos pedir? Ese es el costo de lo bonito. No, hay que votar porque es guapa. No, ese es el costo. Y lo que requiere nuestro pueblo es hacer conciencia de esto. Y hablando la verdad. Con la verdad vamos a construir este país. Muy bien. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Primero, de los que están presentes aquí en el café, a ver quién quisiera hacer una pregunta. Se acercan, por favor. Vamos tomando nota porque vamos a hacer todas las preguntas de una sola vez para responderlas. Primero felicitar al café electoral, a los colegas periodistas y preguntarle a los 3 candidatos. No se ha hablado de un proyecto que es importante, que se ha venido revisando, pero no sé si lo han tomado en cuenta. ¿Se puede hacer un megapuerto de Corío? No se puede hacer, porque este tema lo han venido hablando algunos, pero algunos hace tiempo, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Muchas gracias, hermanos del café, gracias por darnos la oportunidad de preguntar. Quisiera preguntar al señor Rondón, ¿qué se siente hablar de miles de puntos blancos cuando no pudo resolver ninguno de ellos? La situación de la salud en el Perú es de la más penosa, los hospitales agonizan. Tenemos una salud que realmente avergüenza no solamente al Perú, sino a sus ciudadanos. Los megacentros, las farmacias chilenas nos venden medicamentos ganando 3000%, no 10 ni 20%, sino 3000%, y aquí no pasa nada, no ha mejorado nada, sino cada día empeora la salud. Usted ha sido gerente de salud. ¿Podríamos creer al hombre que no hizo nada por beneficiar a este sector? Muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta más? Buenas noches a los colegas, creo que estos paneles son interesantes. Nadie se ha hablado de la educación, porque un pueblo que no está educado no progresa. Nadie se ha hablado de la salud mental, que en este tiempo está fatal, por eso estamos como estamos. Acá en Arequipa, a nivel nacional, los profesores en las zonas altas van el lunes, piden descanso médico, no regresan hasta el próximo lunes. Los alumnos votados. Esa es la pregunta. ¿Qué van a hacer al respecto? Y sobre la salud mental de toda la población. Bueno, sobre el tema, yo quiero responder lo siguiente. El megapuerto de Corío tiene que ejecutarse, pero eso implica una decisión contra el centralismo. Si no se ejecuta, es por los intereses creados que tienen los grupos de poder en Lima, pues, porque si no, tendríamos que preguntar de qué va a vivir el Callao. Y lo segundo, de que aquí también hay intereses del grupo Romero. ¿Y qué hay que hacer? Por eso yo digo, la solución es que participe el pueblo. Islay tiene que convertirse en un polo de desarrollo, ¿no? Y haciendo que se haga realidad el megapuerto de Corío, que podría dar trabajo siquiera a unos 500.000 ciudadanos, porque para eso se ha hecho la carretera transoceánica, la carretera en la que se han embolsillado los millones los presidentes de turno, que no se salva ninguno, ¿no? Empezando de Fujimori, ¿no? Porque a veces no le quieren preguntar nada a Fujimori, no se le fiscaliza. Sobre educación ya entiendo por qué. Salud mental, también preguntaron. Educación y salud mental, brevemente, por favor. Mire, la educación está vinculada, pues, educación y salud a la buena alimentación. No hay más. Si se alimenta mal una familia, pues naturalmente ese niño está enfermo. Porque por ahí la ministra nos ha recomendado de que hay que darle sangrecita, dice,
para curar la anemia. Nosotros creemos que es la buena alimentación, salud y educación. Y la prevención es alimentarse bien. No se trata de más hospitales donde no encontramos, repito, ni siquiera una mejoral, porque la mejoral ya no existe, ¿no es cierto? Pero no hay nada. Y eso sabe Gustavo más que yo naturalmente, cómo están los hospitales, cómo los ha dejado acá. Gustavo. Bien, señor Rondón, la pregunta. Ambos tienen que responder igual. Usted. Bien, quiero a quien hizo la pregunta sobre Corío, yo hice el proyecto de ley de Corío, declarando interés nacional Corío. Y Corío es un regalo de Dios para Arequipa. 28 metros de batimetría para que entren esos barcos grandes y obviamente podamos tener, no la puerta de entrada a Islay, ni a Arequipa, ni al Perú, es una entrada a todo Latinoamérica. O sea, tiene una magnitud grande. O sea, en vez de irse por el canal de Panamá, los barcos de Asia, de Japón, de todo lado vendrían directamente y todo uniendo al tren bioceánico de Santos en Brasil, pasando por Bolivia y llegando ahí donde lo quiere poner el presidente Vizcarra, hay que jalar un ramal hacia Matarani y obviamente a Corío. La petroquímica, el parque industrial, un nuevo muelle en Matarani, la pesca artesanal, etc. O sea, Islay, el Castillo Forga, que fue otro proyecto nuestro. Así que en ese sentido, Corío, compartimos de que, no lo dijimos porque a veces todo no se puede decir también en una pequeña intervención. Y con relación a lo que es el trabajo en salud, por ejemplo, hay que hacer una farmacia regional pública, porque sí es verdad, hay cadenas que obviamente trabajan. Y les voy a comentar para quienes no conocen el sector por dentro, los medicamentos a veces, por ejemplo, faltan porque la compra es nacional. Y cuando la compra es nacional, por ahorrar costos, se caen los procesos porque reclaman entre proveedores, no tenemos. Entonces estamos atados. ¿Qué hay que hacer desde el gobierno regional? Una farmacia pública, o sea, hacer una cadena en los 253 establecimientos, que hasta sería mucho más poderosa que las mismas cadenas estas que han mencionado ustedes. Y ni hablar de la salud mental. Obviamente, la salud mental, nosotros hemos aumentado de los 6 ESMAs que se encontraron, porque hay 6 centros de salud mental, hemos conseguido financiación para 6 más. Ya han empezado 2 en Camaná y en Cocachacra. Va a haber 2 más que son Alto Selva Alegre y Caima. Y obviamente hay que crecer en 2 más. Cada centro de salud mental tiene que coberturar como 100 a 120 mil personas, ¿no? Y en eso sí hay que trabajar, porque ahí hay ahora mucho estrés, mucha depresión, etcétera, los suicidios y todo lo demás, ¿no? Tiempo, entonces ahí sí. a trabajar. La respuesta del señor Lataucuri, todavía tenemos preguntas de redes, así que vamos abreviando. Corío. Primeramente hay que recordar que Arequipa tiene el litoral más amplio que cualquiera de los departamentos o regiones. Y tenemos que sacarle el mejor provecho y generar riqueza del mar. Segundo, tenemos que cuidar las aguas del mar. Por esa razón fundamental, tía María no puede ir. Van a coger agua del mar y la van a volver a botar al mar. Eso nos va a reducir las posibilidades de riqueza para el pueblo. Corío, en una gestión del FREPAP, haremos todas las gestiones necesarias a fin de que Corío se empiece. Pero que se empiece para el Perú, no para el Grupo Romero, no para los grandes inversionistas, no para los chilenos. Porque si vamos a destinar presupuestos del Estado, como es MAGES, como son otros proyectos, vamos a pagar el pueblo, el país, con el tesoro público, para que se beneficien las transnacionales, oiga, pues eso es una risa, es un chiste. Y nosotros moveríamos cielo y tierra por clausurar, anular y paralizar esos proyectos. Entonces, Corío, como tenemos el lugar más profundo de todo el Pacífico, a nosotros no nos importa mucho que el Callao tenga que debilitarse. Bien. Necesitamos poner un eje fundamental de generación de economía. Para terminar, la salud mental. Salud mental. Los programas de salud pública comprenden un ambicioso programa de salud mental. ¿Por qué? Claro, pues. ¿Por qué recae usted en un problema de salud mental? Primeramente, porque no lleva usted 800 calorías como mínimo en su alimentación diaria. ¿Qué vamos a esperar de un ciudadano que desde el ombligo y después del ombligo está bajo un descuido total del Estado, solo por favorecer a grupos de poder económico? He ahí que nuevamente digo, el eje fundamental
para el desarrollo, para la vida y para llevar a la prosperidad a un país es la agricultura. Entonces, la salud mental no lo vamos a llenar de hospitales. ¿Para qué le digo haré hospitales? Plata, presupuesto, pero sí, infraestructura adecuada para los tratamientos. Lo mejor es la prevención, y eso con los salubristas. Ya lo dije, salubristas casa por casa, salubristas solamente en el hospital, creo que deben colgar su título, señorita. Bien, yo los invito, por favor, a ampliar sus respuestas. Por el corto tiempo, estamos ya por terminar la transmisión, pero esta transmisión queda en el Facebook, ahí pueden acercarse a los ciudadanos, contestarle personalmente a los que están hacer las aclaraciones y las ampliaciones a que haya lugar, que por el tiempo no tenemos. Rápidamente hemos escogido solo unas preguntas, las va a leer Carlos, y les ruego responder brevemente porque el tiempo se nos ha ido y continuar el debate en la red. Sí, y la mayoría de las expectativas planteadas por los televidentes ya han sido respondidas, han sido tratadas, pero en todo caso precisemos algo. Por ejemplo, aquí Germán Paco dice, ¿qué acciones tomarán sobre la minería, sea grande o pequeña? ¿Cómo evitar también la informalidad en la minería? Son precisiones, sí. Leeremos las otras. Alexander Cornejo dice, ¿van a permitir que continúen las invasiones en Arequipa? Y Daniel Sea dice, ¿cómo ayudarán a la provincia de La Unión? Es muy específica, para que prospere en base al turismo. Lo más breve posible, por favor. Acciones sobre la minería, grande o pequeña, ¿verdad? La minería grande, mientras no afecte cuencas, zonas agrícolas y no atente a la salud y no sirva para promover corrupción, que exista y que se hagan sus propias vías de acceso y no perjudiquen a las ciudades con todo el volumen, como se ve diariamente en los volquetes, y ese hermoso Perú Rail que circula por todos los días. Es una actitud vergonzosa y que el FREPAP pretende recuperar para el país esos rieles. No pudo haberse gastado tanto presupuesto en un riel para que solo favorezca al grupo Perú Rail. Vamos a revisar esos contratos. La pequeña minería hay que ayudarle mucho a aquellos en cuanto a los informales y formalizarlos en lugares que no tengan afecto ambiental. En el asunto que está viendo, las invasiones, como poblador de pueblo joven, y conozco a profundidad, y conozco a todos los dirigentes que se enriquecen por la venta y subventa, y cada rato paran votando y erradicando a los que van empezando los lotes. Cero problemas con invasiones. Por favor, ojalá sea el FREPAP en el poder y usted verá mucho trabajo en el Poder Judicial. Están ubicados y muchos comprometidos en fuerzas políticas que ustedes conocen el nombre. Ahora vamos a sacar a la luz a estos corruptos. Corruptos son los grandes y corruptos también estos dirigentes, porque empiezan a enriquecerse con la necesidad de una vivienda de la población. El FREPAP va a hacer una limpieza total. Hay que hacer un reordenamiento para darles vivienda de calidad, eso sí, pero no invasiones. Gracias. Bien, muchas gracias. Lo primero, todo aquello que agrede debe ser desechado, en toda materia de cosas, ¿no? En toda relación, inclusive humana. Eso para Gustavo Rondón no va. Lo segundo es que sí hay que formalizar minería, como lo detallaba Flower, hay que formalizar pesca artesanal, hay que formalizar toda actividad para que el país crezca en un orden, en una fuerza. Lo tercero es que yo hice la ley de invasiones y en ese sentido una de las cosas de los acápites que se puso fue el hecho de que se castigara a la autoridad, y hemos visto justamente que a la autoridad no se le castiga, ¿no? Un claro ejemplo de que uno tiene la buena voluntad, uno hace la ley, pero quienes la deben hacer cumplir no la llevan a cumplir, no es culpa del congresista. Y entonces, fíjense ustedes que eso, y coincido con Flower, porque en el fondo se juega con las expectativas de la gente.
a la gente que sueña con su vivienda, y por eso nuestro símbolo es la casita. O sea, hay que hacer los esfuerzos, pero de un modo ordenado, humano, o sea, de un modo formal, donde no se aprovechen justamente estos malos dirigentes que en el fondo resultan cobrando, haciéndose millonarios, ¿no es cierto?, y manipulando a la gente en una cosa que es tan vital para el ser humano. Por eso es que hay un programa de viviendas en nuestro plan de gobierno y hay que hacer todos los esfuerzos para que la gente tenga, inclusive sea sujeto de crédito, o sea, formalizarla bien, que pueda hacer sus préstamos, crecer como microempresario, como pequeño empresario. Así que y la de la Unión, que decían, claro, Colca no es el cañón más profundo, ahora hay que llamar a la región Arequipa más bien de los cañones más profundos del mundo, porque, por ejemplo, en Castilla hay uno profundo, Chicha-Salamanca es profundo, y el Cotahuasi mucho más. Y obviamente el Cotahuasi tiene las cataratas de Sipia, tiene riquezas de los incas, tiene fruta, tiene los baños de Luicho, y obviamente hay que sacar Cotahuasi, no por el lado del Coropuna, que nos dura como 10, 14 horas, sino directo, valle abajo, para sacar el vino de Chaucalla, para la palta que se pudre a veces y que llegue a la costa, y a la costa llevar pescado para que esa gente, esos niños no sufran de hipotiroidismo, de falta de yodo, el bocio, etc. Eso es lo que hay que hacer para que nuestras provincias altoandinas se comuniquen con la costa y empecemos a bajar todos esos índices. Bueno, sobre las preguntas, yo quiero partir de lo siguiente. Hablamos de formalización, pero ¿quién genera la informalidad? Es las instituciones que debieran de formalizar, ¿no? Hablamos de cómo formalizar a la pequeña minería. Les quiero decir una cosa, el caso más concreto es Secocha. En Secocha ya no tienen nada, no les queda nada. Y sabían ustedes de que en esa zona, Sauder Perú tiene 18 denuncios mineros. Y resulta que ahora aparecen Jorge del Castillo Gálvez, ¿no?, Rubén Terán Adriasola, el general Hidalgo, resulta que son accionistas de Sauder Perú. Estoy hablando de los compadres de Alan García Pérez, entonces ya sabemos por dónde va la cosa. Entonces hablar de formalizar más que eso, creo que es darles otro tipo de producción a esa gente, porque lo que es los cerros de Secocha, Cerro Rico, en fin, todos esa minería informal, ¿no?, que la llamamos informal, y no hablamos de Sauder Perú y la contaminación de ITE. Siempre agarramos por lo chico, ¿no? Entonces yo creo que esa gente está llana a hacer agricultura, porque eso es más sano que estar como topos encerrados en un cerro donde sabemos cuántos muertos hay, y constantemente, y nadie va a velar por ellos, ni siquiera los sacan del cerro. Y esa es la historia del Perú. Lamentablemente, eso lo da pues esta estructura. Por eso digo, hay que cambiar esta constitución que es corrupta. Solamente le sirve a una mafia. Sobre las invasiones, señor Valencia. ¿Cómo? Las invasiones era la otra pregunta. Es lo mismo. ¿Quién debe de planificar? ¿Y cuándo empezó esto? ¿Y por qué no hablamos del invasor chileno? Acá la gente agarra un terreno de 200 metros, es invasor. Yo les aclaro una cosa, el que hace uso de lo que es suyo, yo no considero que sea invasor, ¿no? Y eso refleja la inoperancia de las instituciones, que debieran de planificar programas, pero no al estilo, pues, los malditos del arbolito, no así no se hace, ¿no? Y eso debiera de cambiar. Así, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada entonces esta transmisión. Por favor, el debate continúa en las redes sociales, ahí pueden seguir preguntando y respondiendo. Muchas gracias por su actitud democrática de estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles.